nosotros decíamos a soluciones a situaciones de emergencia, soluciones de emergencia no estructurales. Entonces siempre nos manejamos con una estructura de la Secretaría de Comercio más bien acotada, porque teníamos en la cabeza un sendero de desarrollo de la economía que no contemplaba esto de andar haciendo acuerdos de precio todo el tiempo. Ahora, con este esquema de que lo urgente anula lo importante, la recreación de la Secretaría de Comercio no es desde lo profundo de su estructura de pensamiento, que fue ordenando el modelo de desarrollo en la década ganada. Esto hay que mensurarlo en su justa dimensión. El hilo conductor de la década hay que buscarlo en la Secretaría de Comercio, mal que nos pese, y en el Ministerio de Planificación. Las dos áreas donde se ejecutó la economía de manera permanente. Porque si uno lo junta ahora a Felisa Micheli, a Lustó, a Peirano, a Fernández, a Amado, a Kicillof, y los aísla de la conducción política y de la presencia de la Secretaría de Comercio, en realidad la continuidad sería bastante desordenada. Lo que le dio continuidad al hecho económico fue debido desde la planificación en el Ministerio y la Secretaría de Comercio. Por eso lo relevante que empieza, uno viene del SEMA, el otro viene del Partido Comunista, no tiene nada que ver, muchachos, su marco conceptual son absolutamente distintos. Absolutamente distintos, no tienen nada que ver, pero tampoco tienen nada que ver con Felisa Machele, que viene del radicalismo, con Lustó, que viene del radicalismo. Bueno, claro, había lugares, ni hablemos de relado, había lugares donde se mantenía el eje. Claro, del Ministerio de Planificación se disolvió y no se recrea. Y de la Secretaría de Comercio se recupera lo que fueron los instrumentos de trabajo en la coyuntura, pero no la estructura de pensamiento permanente. Claro, tenemos un problema. Por eso yo le he dicho a Pimpi, con mucho cariño y mucho respeto, sobre todo por su formación de grado, que es matemática, lo rescato en dos dirigentes, en Pimpi y en el presidente chino. Cuando le digo, si quieren saber cómo funciona el chino, piensen que es un doctor en matemática. Y bueno, si quieren saber cómo piensa Pimpi, parecido. Pero es mujer también, entonces ahí se mezcla con el tema de que... Pero la matemática de nuestro equipo, y con mucho respeto a su formación, le digo, mirá, vos te tenés que hacer cargo de la estructura, de contar lo que fue la Secretaría de Comercio desde lo coyuntural, porque me tengo que hacer cargo de lo estructural del pensamiento de la Secretaría de Comercio, que tuvo mucho que ver con ese modelo que le dio continuidad y que tiene mucho que ver de acá para adelante. No por las personas, lo mismo le pedía a Beatriz desde el comercio exterior, pero no por las personas, no tiene ninguna importancia. Nosotros somos el proyecto permanente, porque se abre una etapa en la Argentina, ahora ya se abrió hace 15 días atrás, donde las fuerzas han entrado en operaciones. Y han entrado en operaciones acá, han entrado en operaciones en Brasil, han entrado en operaciones en Italia, han entrado en operaciones en España. En múltiples lugares han entrado en operaciones, para no decir Estados Unidos también. Quizá en Rusia no han entrado en operaciones. En el Vaticano no hay ninguna duda. Cuando uno dice han entrado en operaciones, es porque se empieza a perfilar en el día a día
se empieza a perfilar en el día a día el proyecto Porvenir, el proyecto en el cual vamos a transitar en el mediano y largo plazo. Y se está armando hoy. Por eso lo de Alberto, recién tardé 10, 12 minutos más para entrar porque estaba en un reportaje. El entrevistador me decía, bueno, estás haciendo mucho hincapié sobre el tema de la definición de Alberto en función de su entrevista con el diario Perfil y su definición de socialdemócrata. Le digo, es que hago es profeso, menciona eso, porque ese pensamiento profundo que se expresa en esa entrevista, en varias aristas de esa, yo recomiendo que se lea y se relea. Es el Alberto profundo, no fue el Alberto circunstancial agarrado en una caminata saludando gente. Es ese pensamiento donde, en este caso, Fontevecchia ofrece adelantar las preguntas. Algunas salen, dice, bueno, porque me lo quiso hacer a mí ese reportaje, le dije que no, no ahora, oportunamente. Entonces te ofrece adelantar las preguntas y después siempre mete alguna. O sea que cuando Alberto dice soy socialdemócrata, está dibujando la Argentina por venir. Cuando dice el peronismo tiene que ser socialdemócrata, es lo que él se imagina para la Argentina. Y entonces, en este momento, nosotros deseamos que a Alberto le vaya muy bien. Deseamos de corazón volver a votarlo en el 2023. Pero déjenos que tengamos las dudas de que quizás no sea así, que quizás esta no sea la posibilidad victoriosa de un pensamiento socialdemócrata, que hubo dos experiencias de la dictadura para acá, de gobierno socialdemócrata, que terminaron muy mal. Bueno, y los caballos están corriendo. Y el disco ya se abrió y está ahí a la izquierda, ya se abrió la gatera, vamos para el disco. Y la verdad que en algún lugar se tiene que expresar lo que pensamos los economistas peronistas, aunque estemos equivocados. Entonces le dije a Pimpi, le dije a Bea, mire, ustedes van a salir a hacer la comunicación pública, Pimpi, de lo que fue la Secretaría de Comercio, que todos tratan de reivindicar que sí, que no, que Moreno, que Pimpi, que esto, que aquello, pero que uno dice, mire, masivos selectivos premios, es coyuntural, ¿cómo vamos a pensar que vamos a desarrollar la Argentina y vamos a crear la comunidad organizada? Es ridículo, ridículo. Ahora, por eso se recuerda a la Secretaría. Y si bien hubo una construcción de pensamiento profundo, incluso un libro que reflejó esto, bueno, no es lo que hoy se debate. Entonces nos toca con Pablo avanzar en la reflexión de qué es una economía peronista. Porque Dios no lo permita, pero si no le va bien al señor Fernández, nosotros tenemos que decir que los peronistas hasta acá estamos. No sea cuestión que si bien ahora se dice que es un gobierno de coalición, y yo acepto y estoy muy contento de que Fernández diga eso, porque nos quita responsabilidad a los peronistas, ya se van a ocupar de decir, si esto no camina, que este era un gobierno peronista. Ni digamos si en realidad las fuerzas en operaciones en este momento consiguen su objetivo, y entonces como nosotros tenemos una impresión por la experiencia y sabemos de cómo terminaron los gobiernos socialdemócratas, cuando vuelva la historia no podamos decir, no, miren que este era un gobierno socialdemócrata, no peronista. Y la política económica que se aplicó no fue peronista, fue socialdemócrata. Y sus hacedores son socialdemócratas.
tanto Marcó de Pone la recaudación, tanto el ministro de Economía, que lo que sabemos que es hincha de Gimnasia y no mucho más, con todo respeto a los hinchas de Gimnasia y de estudiantes, y ni hablemos del presidente del Banco Central, que es radical. Entonces, ¿cuál es mi rol? Y bueno, yo tengo que de alguna manera empezar a expresar, con el máximo de los respetos, sin sumarme al terrorismo económico, cosa que ya hay declaraciones públicas que son obvias que están en esa dirección, a decir, mire, el peronismo sabe lo que hay que hacer en default, sin default, con pandemia, sin pandemia y encima con default y con pandemia. Sabemos lo que hay que hacer. Si se nos cruzan default y pandemia, el peronismo sabe lo que tiene que hacer porque tiene doctrina y tiene equipo de ejecución. Entonces, que emerja Pimpi, que emerja Beatriz, que emerja Pablo, que emerjan múltiples compañeros y sobre todo los jóvenes, atolondraba al conjunto de la fuerza con armen equipo. Armen equipo. Si hay algo que caracterizaba a Beatriz es, durante años, armen equipo. Y bueno, nos quedó. Y esta historia de armar equipo es el momento. Porque no es el momento donde la superestructura del peronismo que yo integro, que Pablo integra, va a salir a la carga a decir estos son mis equipos, pero si los leen por abajo, lo que está pasando desde la última reunión que tuvimos el miércoles pasado, algunos de los cuales estaban, y esta, ya apareció el equipo de Massa. Armen equipo, Massa le hizo caso a Beatriz. Y lo mostró. Lo mostró y mandó los diarios a decir, esto de estar operando, se desencadenan cosas. Cosas que se desencadenaron también son las declaraciones de Julio De Vido, no hay ninguna duda. Julio De Vido hizo unas tremendas declaraciones que marcan un antes y un después. Porque ubicaron a Alberto en el lugar que siempre estuvo y alguien lo tenía que hacer, no lo podía hacer otro más que De Vido. Yo lo que salgo es a ratificar ciertas declaraciones porque las viví, a no refrendar la verdad histórica. Pero esas declaraciones de Vido que van a empezar a ser de un intelectual que hacen hablar desde Portugal, un tal Malamud, explicando que Cristina no habla porque está preparando para que si tiene que reemplazar a... O sea, están todos operando. Claro, hay que leer tanto, pero ya que estamos en cuarentena, acá me dicen que se escucha entrecortado. ¿Se sigue escuchando entrecortado, Jorge? No, hay momentos en que, pero no es por el origen del sonido, sino por dónde va el sonido tuyo. Andás a ver cuánto estarán escuchando en el medio lo que está diciendo. Seguí. Voy a tratar de hablar más despacio, entonces. Vamos a hacer de cuenta que uno es radical, que siempre hablan despacio. Es mejor. Con menos... Sí, vamos a hablar así. Mira, es mejor, me contesta el otro. No, no es mejor, pero bueno, es mejor para esto, parece. No dije cómo radical, sino en la cadencia de los muchachos. Ah, bueno, está bien, buena la aclaración. Entonces, desde ese rol de contar qué haría el peronismo si le tocara esta situación y cómo abordaría el consumo, porque este es el motivo de la charla. Y cada una de las charlas lo que va imponiendo en valor es qué haríamos de acá en adelante, porque para contar lo que hicimos van a estar los compañeros, que es de donde somos de alguna manera reconocidos, pero que necesitamos que hablemos varios. Nos hemos repartido en esta historia de cantar equipo, a mí quedarme un poco el porvenir. Mire, el consumo en el gobierno peronista parte de la necesidad
de que haya la oferta en términos productivos que satisfaga ese consumo potencial que tiene que haber. Por eso empezamos en este momento a insistir tanto con el tema de la planificación de la economía y se planifica desde la oferta. Y no hablábamos de planificación de la economía en el 2003 y no lo hicimos hasta el 2012, porque veníamos con una política de demanda, que son los que los peronistas sabemos hacer fácilmente. Porque la oferta no tenía mayores restricciones hasta el año 2011 y 2012. Acá viene una primera conclusión de fondo muy importante estructural. Se puede satisfacer la demanda siempre que la oferta acompañe ese crecimiento de la demanda. ¿Por qué 2003, 2004, 2005, 2006 hasta el 12 y el 11 tuvimos algún inconveniente ya que se veía? Pudo ser por dos elementos centrales en los primeros años y un tercer elemento a partir del 2008, 2009, 2007, 2008, 2009. Los primeros años son la capacidad ociosa que teníamos, producto de una brutal recesión que ya venía del fin de la convertibilidad que comienza en el año 95, ¿no? Que comienza en 95 al 2001, es la sobrevida de la convertibilidad. Fueron 6 años de sobrevida. Era robusto ese esquema, por eso le dio 6 años de sobrevida. No es que fuera bueno, son cosas distintas. Era robusto. Lo que generaba al interior de la economía era un desastre. Pero esa sobrevida estuvo dado por el esquema de la convertibilidad y aunque se había completado y agotado, duró 6 años más. Esa recesión de esos años nos dejó una capacidad instalada, no utilizada, muy importante. Más de la mitad del aparato productivo existía y no se utilizaba. En términos de capital instalado, dotación fija de factores. Máquinas, campos, lo que lo quieran llamar. Tecnología. Conjunto con esto, porque eso también existe hoy, era irrestricto el acceso que teníamos a los insumos nacionales o importados. O sea, el que quería poner su fábrica a trabajar iba al mercado, buscaba insumo nacional o importado y lo conseguía. La Argentina no tenía problemas en la generación de dólares, por lo tanto, si un importador tenía que importar insumos e incluso bienes, los tenía. Teníamos tanto acceso a los dólares que Kirchner un día compró 2 millones de dólares y nadie le dijo nada. Lo cuestionaron por comprar dólares, pero estaba permitido. Lo cuestionaron a él porque era... Pero las personas físicas podían comprar 2 millones de dólares por mes. Entonces, fíjense que el momento más virtuoso de nuestro modelo de desarrollo, nosotros le dejábamos comprar a la persona física 24 millones de dólares al año y a la persona jurídica la que quisiera. Más, le decíamos a los exportadores que no necesitaban liquidar las divisas. Para sorpresa de los que me están escuchando, eso de que los liquidadores, los exportadores, en un modelo nacional y popular, deben
liquidar las divisas a los 15 días no fue nuestro modelo en la etapa más virtuosa. Mas si no las traían, no le hacíamos ningún problema, porque nos sobraban. Yo ya conté que la primera vez que Repsol, una empresa española, me extorsionó, me dijo el año que viene le liquidamos todos los dólares que tenemos en el exterior. Yo era secretario de comunicación. Esa normalidad es la que necesita un modelo peronista. Se construye esa normalidad. Se busca esa normalidad. Se potencia esa normalidad. Y después se utiliza en beneficio propio esa normalidad. Sin esa normalidad, todo es muy difícil. Entonces, hoy no podríamos hacer un modelo de demanda, porque no tenemos libre acceso al insumo dólar y nos estamos quedando sin dólares. Por eso esta cantidad de dólares que tenemos. Y la realidad es que por algún lado eso se expresa. Yo fui hace 3 semanas a Chiche Helmut y dije, Chiche, hay que planificar la economía, porque si no me van a importar Audi 4, me van a importar autos de alta gama. Había ahí un periodista radical vinculado a la economía, me dice, Moreno, hablemos de lo que le interesa a la gente. Le dije, esto le interesa a la gente. Bueno, hoy hay una nota en ámbito financiero, que recomiendo que la lean, que dice, autos se van a vender muy pocos, salvo los de alta gama, porque están muy baratos los autos de alta gama si se traen a dólar oficial y se venden a dólar oficial y un poquito más. Hoy un auto de alta gama puede estar $20.000, cuando siempre está $40.000 o $50.000. Claro, lo que me hace el gobierno, al no planificar la oferta y no entender que no necesariamente incentivar la demanda es una política peronista, será keynesiana, pero no peronista. No necesariamente los peronistas somos keynesianos, somos peronistas. Después somos clásicos, a veces keynesianos y a veces planificamos la economía. No es que somos, porque somos unos economistas que buscamos el interés nacional y el bien común, que a veces va por el lado de la demanda, si las circunstancias lo necesitan, y a veces va por el lado de la demanda, de la oferta. Si vamos por el lado de la demanda, no significa que seamos keynesianos. A veces parecería, pero nuestro gobierno tuvo superávit fiscal todo el tiempo, por lo tanto eso es contrasensu, lo que sería una política keynesiana. Yo ya conté que la primera reunión con Marcó del Pont, año 2003, ella criticaba el superávit fiscal. Entonces tiene lógica que ahora no recaude. Marcó del Pont es proactiva al déficit fiscal. Y si ella lo tiene que hacer bajando la recaudación, lo hace. A uno le interesa recaudar. Claro, ¿quién lo va a decir esto? Los economistas liberales no. Si quieren achicar el Estado. Los economistas marxistas no. Si quieren terminar con el peronismo. Y este es un gobierno de coalición, pero lo decimos muy poquitos. El presidente, gracias a Dios. Pero el sentido común dice que es un gobierno peronista. Y Marcó del Pont no hace lo que hacía Echegaray, que salía a recaudar abajo de la piedra. Hasta me quería recaudar en la saladita. Y por eso yo le decía, pará, Ricardo, dejate joder. Y él lo reconoció. Marcó del Pont no le interesa recaudar. Su cabeza es de incentivar el déficit fiscal. No le tienen miedo al déficit fiscal. Les parece a ellos. Claro, ahora tienen un problema serio. Porque no saben
con qué déficit fiscal se van a encontrar. Pero cuando no le tenían miedo al déficit fiscal porque no había pandemia, la recaudación fue para abajo. La realidad del mercado o estuvo diseñado como política. Claro, cuando uno habla con los muchachos de la AFIP se entera que no había designaciones por meses y meses, semanas y semanas. No, y que me parece, bueno, puede ser que en educación no hagamos designaciones y perdónenme los maestros, y en deporte, y en salud, pero ¿cómo vamos a renunciar a recaudar? Salvo que tengamos ideas contrarias a lo que fue el gobierno de Kirchner, donde la recaudación Kirchner la seguía día a día, y Cristina en su primer gobierno fue día a día, y Dualde también. Claro, ahora nos encontramos con la pandemia, y la segunda de Marcó del Pon es la que yo tuve de segunda, no Pimpi, la anterior, Vaca Narvaja. Extraordinaria compañera. Extraordinaria compañera. Pero los que conocemos a Vaca Narvaja, y con todo respeto a la compañera, sabemos que no es una experta recaudadora. Yo la pondría a Pimpi en la Secretaría de Comercio, sin ninguna duda. ¿La pondría a Pimpi a recaudar impuestos? Yo no creo que haya ninguno en esta reunión que diría, pongamos a Pimpi a recaudar impuestos. Cuando no tenemos alternativa, la ponemos. Pero Vaca Narvaja ni siquiera tiene la formación profesional, con todo respeto. Con todo respeto, porque es una extraordinaria compañera, cumplió un extraordinario rol como embajadora, fue una extraordinaria subsecretaria de Defensa del Consumidor en la Secretaría de Comercio. Tuve el honor de trabajar con ella. Tuvo una extraordinaria presidencia de una asociación de defensa del consumidor. Pero nos conocemos y no la pondríamos a recaudar impuestos. Hay una decisión orgánica de apabullar a la Argentina con déficit fiscal. Y eso no tiene nada que ver con lo que fue nuestro gobierno. Porque el déficit fiscal es lo que te desordena que pueda ser normal. Cuando antes hablaba de la normalidad, tanta normalidad tuvimos nosotros que Kirchner se compró $2 millones en efectivo. Puso los pesos y se llevó dólares. Y le permitíamos al pueblo comprar, personas físicas, hasta 24 millones al año, 2 por mes. Muchachos, no es ese nuestro problema. Nuestro problema empezaron cuando tuvimos que meternos con el dólar. Durante 10 años no nos metimos con los dólares. En la última etapa, Cristina empezó con eso de especificar, que es casualmente lo mismo que me aparece ahora en cabeza de este ministro, que dice que hay que especificar la misma cosa que no. Lo mismo. Cuando nosotros dejamos de ser un modelo virtuoso, es que Cristina empezó a hablar de esa historia de especificar y empezamos con el cepo. No es una parte virtuosa de nuestro modelo, el cepo. La virtuosa era cuando Kirchner compraba los dólares. Que están declarados por si tienen algún problema judicial. Y están declarados porque Kirchner ya declaró 2 millones hace mucho tiempo. El primero que lo increpó fue Víctor Hugo, cuando Víctor Hugo era la oposición. A partir de esa charla se hizo oficialista. Pero muchachos, Kirchner lo compró, están declarados, no tienen ningún problema. Pueden estar en caja de seguridad, pueden estar donde quieran. Y como son una cosa en la Argentina, se heredan como se hereda un departamento. Para nuestra legislación, habrá algún abogado ahí que me corrija, es una cosa, igual que un departamento o una propiedad. Digo por si los abogados que tienen defensores todavía no entendieron eso, estaban comprados y los heredaron los hijos. Y en nuestro gobierno los compró. Porque no va a ser esa la única vez que Kirchner compró 2 millones de dólares. Esa es una economía que me gusta, no tengo ningún inconveniente, muchachos. Porque tengo que generar los dólares.
como lo generamos en la década ganada. Claro, en este momento, generar esa política de demanda, cuando no tengo el libre acceso a los insumos y a la capacidad de importar libremente porque no me sobran dólares, es un lío. Y como la distribución del ingreso no la cambié, la plata que yo estoy imprimiendo y que le doy a los muchachos de los planes, a la familia, a los trabajadores, a las empresas, va a terminar concentrada en las mismas manos que estaba. Con lo cual van a importar Audi 4 de piso, que fue lo que dije en el programa de Chiche. Como uno ya los conoce, le dice planifique la economía. Claro, planificar la economía es de negro peronista. Y si no planifica, esto va a terminar mal, no que uno lo desee. Es que es la realidad de los hechos. Si vos duplicás el precio de la comida, como hizo Macri, terminás mal. No porque sos neoliberal, porque sos oligarca, porque Martínez de Oz no duplicó el precio de la comida. Lo hizo Macri. Martínez de Oz era neoliberal. Macri era oligarca. Y el Fondo Monetario no se notó, pero cuando vino en el 18, bajó el precio de la comida porque puso retenciones. Es neoliberal. Entonces, muchachos, Macri era un oligarca, duplicó el precio de la comida, iba a terminar mal, terminó mal. Si vos no planificás la economía y el mercado te empieza a utilizar los dólares para importación, se van a traer Audi 4 de piso. Lean los diarios de hoy. Y si encima te sobran pesos, vas a comprar esos autos, porque lo vas a comprar a 20, 25 mil dólares, cuando valen 40 y después lo vas a vender. Ya nos pasó, ya nos pasó. En el desorden del final de nuestro gobierno pasaba eso también, por eso es fácil verlo. Por eso nosotros en el 2012 quisimos pasar a un modelo planificado. Lo llamamos planificado, no, lo llamamos gestión de oferta. Era un modelo con orientación a la producción. Bueno, ya conté esas anécdotas. Pero tiene que ver con esto. El peronismo hoy no tiene otra alternativa que planificar la economía. La cabeza peronista planificaría la economía y solo se planifica desde la oferta. Cuando vos planificás la economía, también la podés planificar para una guerra y le exigís al aparato productivo portaaviones. Ahora le vas a exigir lo que necesiten los sectores populares para consumir. Alimentos, salud, energía, logística, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezás a planificar desde ahí. Mandás la economía no a importar autos de alta gama. Mandás la economía a importar lo indispensable para satisfacer el consumo de los sectores populares, porque lo que le va a pasar a la cabeza que hoy está gobernando, que piensa que este es un problema de dar plata, que no van a estar los bienes. Uno desea que le vaya mal, no, es que los ve caminar. Si ponés de recaudadora a la que te venía a discutir el superávit fiscal, del cual estaba orgulloso Kirchner, que lo habíamos heredado de Duhalde y que gracias a Dios que lo habíamos hecho y logrado, cuando se dedica a recaudar, iba a ser esto. ¿Agudizado por la pandemia? Sí, pero va a ser esto. Yo en chiste decía, Marcó del Pont no le cobra impuestos ni al que quiere pagar. Y es lo que va a pasar. Esto, como me dijo el periodista recién, Moreno, ¿usted es oficialista o oposición? Soy peronista. Porque el oficialismo o oposición no es la contradicción neoliberalismo socialdemocracia. El problema es que hoy salieron a operar los nacionalistas de exclusión, que no son los Martínez de Oz ni los Macri, son los Krieger Bacena. Y ahí volvemos con el consumo. Si ganan
sobre la debacle de un gobierno. ¿Qué van a hacer con el consumo los nacionalistas de exclusión? Y van a excluir del consumo al 25% de la población argentina. ¿Resuelven la economía argentina? Sí. Van a tener un modelo de crecimiento, que no va a ser de desarrollo, pero sí de crecimiento, muy importante. Y van a lucrar con el acompañamiento de vastos sectores de nuestra sociedad, diciendo a su vez que no hay muchas soluciones, porque el gobierno peronista, miren lo que le pasó. Resuelve en el sector, sí, porque cada vez que nosotros consumimos dólares, tanto nacional. La yerba mate sí, pero el paquete que ustedes compran, no. Porque mucho del packaging y toda la tinta de ese packaging es importada. Así que ni siquiera cuando compran el paquete de yerba, compran 100% argentino. Prácticamente tendrían que ir a Misiones, sacar la soja y ustedes tener en el fondo la casa para decir que casi no hay producto autárquico argentino. Entonces, que le llegue a ustedes para el consumo. Entonces le digo, miren muchachos, necesitamos los dólares para ese consumo también. Claro, me va a bajar el consumo de yerba mate y no hay duda. Me va a bajar el consumo en el nacionalismo de exclusión de un montón de consumo que hacen los más humildes de mi patria, porque van a entrar en el infraconsumo. A esto nos estamos sometiendo, mis queridos compañeros. No es que salimos a la cancha porque nos molesta la definición de socialdemócrata de Alberto. Salimos a la cancha porque me van a mandar sobre el fracaso de un gobierno que no le encuentra el agujero al mate, al infraconsumo al 25% de la población argentina. ¿Y esto cuándo lo tenemos que empezar a decir? Porque las fuerzas ya entraron en operaciones, No es que tenemos un gobierno tan robusto que podemos esperar el próximo semestre. Porque 4 gobernadores ya le marcaron la cancha. 4. Y si leen, está ese Malamud famoso que dijo en este reportaje de ayer, o no sé, que dijo, no, Cristina se está preparando para... Bueno, porque cada uno está operando. El Massa está operando, aquel, todos están operando. Y los peronistas, ¿cómo hacemos? El movimiento obrero no tiene la responsabilidad de hacerlo, de ninguna manera. Los obispos y los dirigentes sindicales no son los que se pueden hacer cargo del país como sector. Algún dirigente sindical no hay ninguna duda. Muchos dirigentes sindicales no hay ninguna duda, pero no como CGT. Por lo tanto, está muy bien y nadie de nosotros va a usar criticar a un dirigente sindical. No lo hicimos ni lo haremos. No nos da el piné para hacerlo. Tampoco criticaremos a los obispos y menos al obispo de Roma. Imbécil aquel que critique al obispo de Roma. Se lo dejamos a Berbisky y a Durán Barba. Pero sí tenemos responsabilidad política. Y la responsabilidad política es, debemos en este momento decir, señores, las fuerzas están en operaciones, alguien tiene que empezar a decir cosas de lo que sería un hipotético gobierno peronista. No sea cuestión que se confunda. Claro que va con superávit fiscal y claro que va también con superávit externo. No hay alternativa. Así tiene que ser un gobierno peronista. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Y la mía es decir estas cosas. Por eso la responsabilidad de Pimpi, de Beatriz, es hablar de lo que fue la Secretaría de Comercio. Es mucho más neutro. Pero yo necesito que lo digan.
porque no da la posibilidad de que el mismo actor hable de lo que va a ser, de lo que sería y de lo que a su vez fue para demostrar que es exitoso y que esto no tiene nada que ver con aquello. Pero este es el momento de que empecemos a mostrar diferencias con respeto, con cariño, sobre todo para los compañeros. Pero porque si no, vamos a estar todos revolcados y mezclados. Algún inspector de la AFIP, porque uno conoció durante 12 años todo tipo, algún inspector de la AFIP me llamó y me dijo: Moreno, con usted nunca salimos a inspeccionar los precios de los comercios. No entiendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quieren? Claro, ustedes imagínense tremenda estupidez de clausurar los chinos. Cuando Pimpi hablaba de hacer comunidad, nosotros vamos a clausurar chinos, que cada chino que clausuramos es menos oferta en el barrio. O queremos hacer un ejército de delatores, que no solo lo hacemos para la pandemia, sino también para los precios. Cuando Perón a nosotros nos decía que el pueblo y los peronistas teníamos que estar atentos y vigilantes, pero siempre decía el viejo pícaro, mucho más atento que vigilante, muchacho, ¿eh? Mucho más atento que vigilante. Claro, una cosa es pelearse con 1000 y otra cosa es pelearse con el 40% de la sociedad. No hay ninguna posibilidad, si ese 40% de la sociedad encima son los que tienen los fierros, que vos ganes. A menos que estés preparando, ya el quise, pero no me dejaron. La verdad que eso ya se los escuché a Alfonsín y a Moró hasta el cansancio. Quise, pero no pude. Los poderes concentrados, los malos. Nosotros somos los buenos y algunos son los malos. Si los malos son 1000, si los malos son el 40% de la sociedad argentina, tenemos un lío bárbaro. Tenemos un lío bárbaro. En esta jornada, media jornada o reunión sobre el consumo, yo quise decirle a los compañeros lo que empezamos a jugar. Hoy ya sabemos quién no consume. Y si no estuviera el ejército repartiendo comida, habría miles y miles de familias que no comerían. Le tenemos que dar la gracia al ejército y qué sé yo. Lo que digo que va a ser muy de la calle. Ni piensen ustedes, si viene el nacionalismo de exclusión, si se va a ir el ejército de la calle. Y si venimos nosotros, ¿qué rol le vamos a dar al ejército? Porque una vez que salió, le están dando de comer en un gobierno peronista, cuando nuestro gobierno peronista teníamos todos los movimientos sociales en la calle y en un año casi no quedaba nada. Nosotros no podíamos hacer reuniones de gabinete porque no podíamos ir de un lugar a otro con debido, porque siempre había alguien en la calle. Al año ya no había más, porque cumplimos con lo que nos enseñó Jesucristo y ordenó Perón: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Empezamos a hacer trabajo. Ahora resulta que en vez de dar trabajo, vamos para atrás. No ya la comida para que te la hagan, le tenemos que llevar la comida hecha. Hecha. Vamos involucionando en vez de evolucionar. No por la pandemia, porque la gente no camina. Pero muchachos, ¿qué manera es esta de organizar la economía? Pero claro, si los que tienen que estar trabajando estuvieran trabajando, digamos, 9 millones de personas, no habría este problema. Pero parece que sí, no. Tiene que haber uno cada 10 trabajando. Bueno, muchachos, muy difícil. Porque estas cabezas que van tomando decisiones son cabezas difíciles. Entonces, tuvimos que sacar el ejército a generar comida, a hacerla. O sea, el ejército hoy se dedica a cocinar. ¿Y cómo no lo van a recibir con aplausos si llega? Y claro,
El último acto heroico fueron los pilotos de nuestros cazas yendo a bombardear la flota británica. Y ahora, ese sí que fue un acto heroico. Y ahora hacen comida y está bien. Ahora, hace parte del sistema de operaciones que hoy se instaló en la Argentina, o vamos a pensar que no están operando. Somos una cantidad de cuadros políticos que pensamos que el ejército dando de comer en las barriadas no está operando. Muchachos, que nos caímos del castre. Por eso van a escuchar alguna declaración mía diciendo que avalo dos cosas que hizo este gobierno. Primero, la designación de la embajadora ante el Vaticano, y segundo, la designación de los comandantes o los estados mayores de las Fuerzas Armadas. Estamos nosotros también en operaciones. Y esto, aproveché esta charla que intituló Pimpi, y yo tenía que buscarle para decirles a ustedes lo que yo pienso que va a pasar con el consumo. Si ganan ellos, que no es Alberto, son ellos, me van a volver a construir es un país donde el infraconsumo va a estar en el 25%. Pero me van a hacer un gobierno de mayoría. Eso es Massa. Eso es mucho del progresismo porque se vio en Brasil. En Brasil, Fernando Henrique Cardoso nunca avanzó sobre los bolsones de infraconsumo. No es cierto que avanzó. Por eso rápidamente volvieron a la pobreza del 40%. Allá no pasó pero nieva. Allá siguen comiendo con las manos. El progresismo lo acepta como, y no hay alternativa, es un dato, que es lo que decía Fernando Henrique Cardoso cuando venía a la Argentina. Cuando yo era estudiante, porque este tiene como más de 80 y pico de años, o sea, que es el mismo Enrique Cardoso que venía a dar conferencia a la Argentina cuando éramos estudiantes. Que Pimpi, yo y Beatriz íbamos a ver. Y venía y explicaba que la pobreza en Brasil era un dato, que no se podía hacer nada. Acá pasó Perón y Evo y es una economía para la única clase de hombres que existe en nuestra Argentina, que son los que trabajan, hombres y mujeres. Más, tanto van a trabajar las mujeres en su casa que le vamos a reconocer un ingreso para el ama de casa. Porque es un trabajo, porque es lo que pidió Eva y después lo pidió Pimpi. Y como es nuestra compañera, le hacemos caso. Ese trabajo va a ser reconocido y va a tener un ingreso, pero tengo que tener la oferta del otro lado. Porque si no va a tener plata y no va a tener que comprar. O muy poquito con esa plata porque aumentan los precios, que es lo que está pasando ahora las cosas. Si saco la oferta y mantengo el ingreso, no hay ninguna manera de que no me aumenten los precios, ni mandrake. Por eso se arranca por la oferta. Pero los convoco a ustedes para el desafío que nos viene. Si Alberto tiene razón, lo volvemos a votar en el 23. Si Alberto no tiene razón, que es lo que yo creo, ganan ellos. No son los neoliberales, muchachos. Es el nacionalismo de exclusión. No es Macri, es Krieger Bacena. Y eso es de verdad. Tan de verdad que uno de los aliados que tuvo era Bandol. Tan de verdad ese modelo que va a haber bastante del peronismo que va a estar ahí. Más todo el radicalismo, la oligarquía y los grupos concentrados, como les gusta decir no sé a quién. Y del otro lado vamos a quedar en minoría defendiendo la bandera del peronismo. Pero no va a llevar mucho tiempo, mucho más que ahora, porque están en operaciones y el plan de gobierno es el que manifestó La Nación el domingo en su editorial orgánico. Distinto a otro no, es el mismo, muchachos. Es el mismo, parecido con su más y con su menos, pero mucho más inteligente porque es con Krieger Bacena. Juntando lo que tienen que juntar. La exclusión se va a dar por el precio de la comida. Y teniendo la comida cara, tengo a los oligarcas, los meto en el infraconsumo y no me consuman dólares. Y entonces resuelvo el tema externo. No es que es un modelo menor, muchachos. Va a ser un modelo exportador.
como quiero yo. Va a ser con tipo de cambio competitivo, como quiero yo. Va a ser con superávit fiscal, como queremos nosotros. El problema va a ser en el consumo. No van a estar todos consumiendo como queremos nosotros. Algunos lo van a sacar del consumo. Moreno, por ese pelotudez te vas a pelear. Y esa pelotudez es lo que hace a nuestro deber ser. Por defender que todos estén adentro, es que perdimos los compañeros que perdimos. Incluido a Kirchner, por eso Debido tiene razón. Porque lo operaron desde adentro. Si alguien podía decir esto, era Debido. El primer acto de gobierno de Alberto Fernández lo hizo en Mendoza, Alberto Fernández presidente, candidato a presidente, no ahora, en el 2007. Y mandó su gente para hacer eso, hicieron, no viajó él, pero iba a viajar y le suspendieron el viaje. Pero su gente fue, y lo hizo con Cobos, que casualmente terminó de vice. El primer acto de Alberto presidente se hizo en el 2007, compañeros. No lo podía decir otro que Debido. Lamento que la verdad los hostigue, pero los hará libre. Debido no hizo esa declaración porque es un inocente o está sangrando por la herida. Ya está de mata, de vuelta, tiene 70 y pico. La mata, ya lo dijo él, tiene su tema. Lo hizo por la verdad histórica, lo hizo por un proyecto, del cual estamos orgullosos de haber pertenecido. Pero en economía era con superávit fiscal y superávit externo, machazo superávit externo, que permitía que Kirchner comprara 2 millones de dólares. Ahora es todo lo contrario. Por lo tanto, muchachos, si ganan los que le siguen a un gobierno socialdemócrata que se pone de sombrero la economía, va a ser un gobierno que me va a excluir al 25% de la población, me la va a mandar al infraconsumo. Lo mismo que decíamos de Massa yendo con Macri a Davos, que solucionaba. Por eso salimos a hablar con tanto ímpetu, porque si eso ganaba, me hacía un país de mayorías. Esto también me hace un país de mayoría. Por eso tenemos un problema y tenemos una responsabilidad histórica. Por eso tenemos equipo, porque el equipo es el que va a explicar lo que es. Está Chaliú, está Perelmiter, están muchos compañeros. Está Pimpi, está Beatriz, está Feletti, aunque él no lo creyera o no lo crea. Está Ponce, están un montón de compañeros en la economía. Hay muchos que vamos a ir a buscar, jóvenes economistas de la Néstor, de la Brigadier, en el CEJUS, jóvenes abogados que tienen un montón de cosas para hacer. Y tenemos las generaciones que saben lo que tienen que hacer. Tenemos a Pimpi, tenemos a Beatriz, tenemos a Chaliú, tenemos a Perelmí, tenemos un montón. Tenemos tantos compañeros como cargos para ocupar. Tenemos en educación, tenemos en salud, tenemos en justicia, tenemos en relaciones internacionales, tenemos. El peronismo tiene todos los cuadros. Y alguien le tiene que decir al pueblo que el peronismo está en condiciones de gobernar. Pero no se lo podemos pedir ni al movimiento obrero, no se lo podemos pedir a los obispos, no se lo podemos pedir a los gobernadores. Sí le podemos decir que esto que estamos diciendo permite generar la sensación de que el peronismo está en condiciones. Ya llegará la superestructura a decir, como siempre lo dicen en el momento, bueno, gracias, porque acá están los cuadros. Esa es nuestra responsabilidad. Del tema electoral ya lo hablaremos cuando se levante la cuarentena, pero hoy, estando la fuerza en operaciones, yo tengo que decir que nuestra fuerza también está en operaciones, y aproveché esta charla, esta jornada sobre el consumo para decirles, si ganan ellos, quién quedaría en el infraconsumo. Muchas gracias, compañero, y quizás fue un poco extenso. Discúlpame, Jorge, y ahora vamos a las preguntas si es que todavía nos queda tiempo. ¿Podemos, Jorge? Perfecto. Entonces, Jorge. Calle Wander está el primero, le iniciamos le dimos Hola, el... buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por la presentación a Pimpi, a
a Guillermo, Chayú. Quería entonces preguntar lo siguiente, con respecto al consumo. Hay un tema y una gran discusión en esto de proteger el mercado interno y con ello también no vender demasiado al exterior, pero que sin embargo se necesitan los dólares y por ende tener superávit externo. Por eso mi pregunta sería, ¿cómo podemos administrar lo suficiente como para, sin desabastecer el mercado interno y poder proteger a nuestros consumidores, también poder, digamos, vender al exterior y con eso adquirir dólares? Y por otro lado, con mayor nombre y apellido, como hacemos los peronistas, los que operan estos del nacionalismo de exclusión, ¿cómo operan en el gobierno? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo podría terminar esta historia o cuál podría ser la debacle de este gobierno para que el nacionalismo de exclusión ascienda del todo? Muchas gracias. Bueno, la primera parte, la segunda parte la voy a contestar yo. La primera parte de la pregunta la va a contestar Pablo, si podés. ¿Te parece, Pablo? Cuando yo digo entrar en operaciones, obviamente son fuerzas exógenas al gobierno. Uno lo ve en el artículo, obviamente empiezan las operaciones periodísticas y tienen una direccionalidad. Cuando el domingo en Infobae, o el sábado, pero el fin de semana, en Infobae sale el gabinete económico de Massa y que se junta con Redrado, que se junta con aquel, que se junta con allá. Hoy en ese mismo medio a Guzmán dicen que está prácticamente, que está fuera de la realidad, Guzmán, que está alienado, esa palabra que uno utiliza para decir, bueno, este tipo no está con la realidad. Y a Culfa que son chiquitos que están por fuera de la... las operaciones son de los sectores sociales que se dan cuenta también que esto tiene patas cortas, porque este es el problema. Nunca, cuando vos llegás, un dólar del tipo que hoy está exportando soja es menos de 45, 44.60 debe estar, 45, vamos. Y tenés el dólar negro a 120 o 122, bueno, tenemos un tema. Está claro que eso en algún momento va a producir un salto en el tipo de cambio, que lo pongas donde lo pongas, genera un impacto de precio en la economía que va a ser. Lo que los tipos están haciendo es la lectura desde la economía y llevándolo al fracaso político. Y se están planteando desde el Partido del Orden. Por eso lo de las cárceles tampoco es menor. Por eso es un tema tan delicado. ¿Está bien? Tema tan delicado. Porque están operando múltiples factores. Si vos tenés, yo no me es inocente el reportaje que le hacen a ese Malamud también, porque está claro que hay que ver qué rol va a cumplir Cristina. Y si Cristina acompaña a Alberto o no acompaña a Alberto. ¿O qué va a pasar en esa debacle? Bueno, la verdad que no sé. En el momento en que se desarrollan las operaciones, es todo táctico. Y se van armando las fuerzas. De eso no hay ninguna duda. Y se ve en los distintos espacios. Que los radicales hoy hagan una declaración, es vida y economía, y que los radicales empiecen a hablar de economía, es casi si hay una negación de los radicales, tiene que ver con ese tema. Bueno, está claramente que también salieron a operar. Le vas dejando todos los flancos. La declaración de Barrio Nuevo de ayer, de 8 millones de giles financiamos, no sé, al resto, bueno, son todas declaraciones, muchachos, de los procesos que se van ordenando. Lamentablemente sobre una realidad que te la deja picando. Por eso nosotros también tenemos nuestra responsabilidad.
y con los distintos compañeros a lo largo y lo ancho del país estamos hablando en estos términos. La superestructura del peronismo, que no es Gioja en este caso, naturalmente, ya ni habla Gioja, también está con mucha... Que Alicia Kirchner le haya dicho a Fernández un día después, yo tampoco voy a autorizar, lo que están haciendo de alguna manera es decir, bueno, si la economía está mal es culpa tuya y si tengo un muerto es culpa mía, por lo tanto, muerto no quiero y la economía ya te la endosé. 9 gobernadores le salieron a decir a Fernández, no vamos a hacer lo que vos digas, yo esto de abrir esta pelotudez de los 500 metros, todas esas cosas que dijo el sábado a la noche. Bueno, está claro que le empezaron a situaciones donde esto se ve. A mí me toca pensar y opinar, digamos, llegar al consenso o no, pero de lo que es el porvenir. Y no quiero que nos confundamos pensando que vuelve Macri, o que viene un radicalismo, o que viene un neoliberalismo. Va a venir una cosa mucho más pesada porque es la contradicción que se está dando en el mundo. Contradicción que también se va a dar en Brasil. El problema es que ahí no hay nacionalismo de inclusión. Bolsonaro explica un nacionalismo y del otro lado no se le planta a nadie. Acá estamos nosotros. Así que bueno, veremos cómo es el final de esta película. Nosotros estamos en una situación delicada. Si uno sale a la calle y pregunta, la gente dice, este es un gobierno peronista. Si analiza la política económica, del peronismo no encuentra nada. Bueno, tenemos un lío muy grande, porque al no haber una economía peronista, esto no tiene muchas posibilidades de terminar complicado. Y esa es la operación que ves en el día a día, y la vas viendo, increyendo. Esto lo viste con los dólares la semana pasada, lo vas a ir increyendo a medida que pasen los días en una situación de serrucho, ¿no? Un día para abajo, pero después muy para arriba, y así va bien. Siempre creciendo la situación hasta que, bueno, veremos cómo termina. Te dejo, Pablo, que conteste la primera parte de la pregunta. Mira, ahí te voy a dar dos contestaciones, una parcial y otra que es mucho más legítima, que es global. En lo parcial, hay que pensar que Argentina estaba trabajando al 50% de su capacidad instalada y que hay un 40-45% de la población que está en actividades de subsistencia, de bajísima productividad o directamente desocupado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos toda la potencia para crecer tanto en el consumo como en la exportación. Depende de cómo verdaderamente vos ponés los instrumentos de política económica para que eso ocurra. No hay en principio y en esta altura del proceso ninguna contradicción entre aumentar el consumo y aumentar la exportación. Ahora, la contestación más amplia. Acá se trata de diseñar un programa que sea global, que ataca todos los problemas y restricciones que tiene la política, que tiene la situación económica en la Argentina. No se puede atacar y decir, bueno, a ver la situación fiscal, ¿cómo hacemos? Y bueno, eso es como si fuera un comportamiento estanco, la monetaria, el Banco Central, otro compartimento estanco, la necesaria reforma industrial, otro compartimento estanco. No es un compartimento estanco. Tenemos que hacer un plan económico que sea global y que ataque a cada uno de esos temas. Vos decís, ¿cuántas medidas va a tener este plan económico? Va a tener muchísimas medidas. Porque los economistas sabemos desde hace mucho tiempo que si tenemos un objetivo necesitamos un instrumento de política económica. Pero si tenemos 15 objetivos, 20, que es lo que necesita el país directamente para ponerse de pie y empezar a funcionar, necesitas una gran cantidad de instrumentos. Ahora, esto la única doctrina que te lo da es la doctrina peronista, que no tiene ninguna limitación ideológica en emplear todos los instrumentos que se requieran para llegar a esos objetivos. De nuevo, en el corto plazo no hay ninguna
incompatibilidad entre aumentar el consumo y aumentar la exportación. Te lo digo desde el punto de vista de los recursos que tiene el país disponibles. Y en el largo plazo necesitamos, no en el largo plazo, para una situación más comprensiva, necesitamos un plan global, y dentro de ese plan global no va a haber ningún inconveniente en compatibilizar el aumento del consumo, la inversión y las exportaciones. ¿Quién está en la lista? ¿Vos lo tenés registrado? Jonathan Arriaga. Jonathan. Arriaga. ¿Tenés vos? Bajo la mano. Acá, Jonathan, acá, sí. Hola. Se escucha. ¿Se escucha Perfecto. bien? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes a todos, compañeros. Mi pregunta sí es concreta. Yo entendí por lo que escuché que está clarísimo el camino que hay que hacer. Es el camino de proteccionismo económico, el desarrollo industrial nacional, la estimulación del consumo y levantar eso por ende y por inercia levantan nuestras banderas, que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. En mi caso particular, yo soy de Pilar. Milito desde muy chico, milité mucho tiempo en Escobar, hoy por cuestiones de que estoy viviendo en Pilar, empecé a militar en Pilar, y había llegado a la conclusión de que me quería tirar la toalla, digamos. Ya creí que esto no tenía ningún tipo de solución, que el país, con la calidad de dirigente que tenemos, el poco amor por la patria, la ignorancia a la historia y las políticas contradictorias totalmente a nuestra ideología, que es lo que decía recién Guillermo, ya no, y la ignorancia, sumada a la ignorancia del pueblo por falta de cuadros políticos que encuadren esas masas, nos da como resultado lo que tenemos y no es el panorama más alentador. Entonces, mi pregunta, cuando yo pensaba en esto, justo se cruzó una compañera en el camino, me invitó a participar. La verdad que a Guillermo lo respeto mucho porque creo que es uno de los dirigentes que más patriotismo ha demostrado y más amor por la patria ha demostrado, que eso creo que es el corazón de todo. Lo demás uno puede irse más para un lado, más para el otro, pero creo que esa es la base por lo cual me interesó mucho participar. Y mi pregunta concreta es, ¿va a existir la posibilidad de levantar nuestras banderas y de salir en una lucha concreta por este camino? Porque yo veo que vamos de derecha a izquierda, nos llevan por los siglos de los siglos. Vamos a la respuesta, Jonathan. Y ahí está, bueno. Yo creo que, no sé si entiendo bien la pregunta, pero a mí me parece que nada está escrito ni predeterminado. Hay escenarios que se van configurando y la virtud que tiene este espacio, principalmente por el mérito de Guillermo, pero que en conjunto viene construyéndose, es precisamente estar un poquito adelante mirando cómo se está enfocando la cosa. Llevamos ya varios meses, diría un año por lo menos, en que está claro que la cosa va en el mundo hacia un enfrentamiento entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión. La expresión nacionalismo de inclusión es una manera más general de expresar lo que todos nosotros entendemos que es el peronismo. Para nosotros, para nuestra experiencia política, es el peronismo. Es decir, el que tiene la herramienta para expresar el nacionalismo de inclusión. Claro, no en todos los países está desarrollado, bueno, cada uno será su historia. En el caso de la Argentina, bueno, justamente lo que nosotros estamos procurando durante todo este tiempo ha sido poder tener las herramientas para la reflexión y construir la organización para la acción. Así que yo creo que cuando dicen que la esperanza es lo último que se pierde, obviamente que nosotros vamos a poder, vamos a apostar a que eso sea posible y vamos a trabajar para que lo sea. Ahora, no es que nosotros podemos jurar por la madre que va a ser. Bueno, espero haber entendido la pregunta. Si lo pudiera lo defino. David me escribió en el chat que quería la palabra. Sí. David acá está levantando la mano, sí.
Bueno, tiene sonido, tiene audio, David. Tienes audio, David. Bueno, gracias compañeros, un saludo muy grande para todos. La pregunta concretamente, digo, es la siguiente. Sabiendo de lo que acaba de decir Guillermo, sobre la posibilidad esta de una crisis que no sabemos en qué momento se puede llegar a dar, pero que hay posibilidades que resulten en el gobierno de Alberto producto de las decisiones que no toma en términos macroeconómicos. La pregunta es si o algunos de ustedes que son los más grandes, sobre todo para los más jóvenes, pueden percibir que en alguna cabeza de lo que hoy son parte de la superestructura del gobierno esté esta cosa de que esto explote o la realidad se imponga y se lleve puesto al peronismo como el movimiento histórico que alguna vez fuimos, y ellos reconstruyan o pasen a ocupar ese lugar, ese sector más progresista. Bien, y que quede el escenario en disputa político post-crisis entre un sector progresista que tiende a hacer una oposición de un nacionalismo de exclusión, que es lo que le plantea Guillermo. No sé si se entiende la pregunta. El tema es que el progresismo no tiene una solución a los problemas económicos. Por eso Guillermo habla de nacionalismo de exclusión. Ese va a ser, yo lo llamaría, parece medio extraño, pero una especie de liberalismo populista, aun cuando el 25% de la población quedaría afuera. Pero el progresismo no tiene un sustento económico como para pronunciarse frente a la crisis. Ese es el punto. Pimpi, ¿querés complementar? Pimpi, ¿querés complementar? Sí, un solo aspecto. Si esta crisis hace, digamos, el fracaso del gobierno, justamente va a ser el fracaso de los sectores progresistas. Ahora, que dentro de ellos se mimeticen detrás de algo de lo que se pueda hacer parte o encabezar, ponerle masa, bueno, parte del gobierno en esa parte que son, podría intentarlo. Creo justamente que es lo que está mostrando Guillermo cuando dice, él qué está haciendo, se está posicionando, está mostrando que él puede tener un equipo diferente a esta situación donde el gobierno no da pie con bola en relación con la economía. Pero yo justamente lo que me parece es que no es del lado del progresismo con esa mirada globalista y con su falta absoluta de acciones para tomar el toro por los cuernos que pueda hacerlo, digamos, pueda capitalizar un fracaso de Alberto. No lo veo. Jorge, vos me decías por chat que tenías a Lustenberg. No sé si hay dos Lustenberg o vos pediste la palabra ahora sí. ¿Hay dos con el mismo apellido? No, es uno solo. Ah, entonces sos vos, Lustenberg, que pediste la palabra. Ah, perfecto, sí. Ahí tenés. Richard. Ok, sí, bueno, yo vivo en el exterior y me interesaría también mucho saber la opinión que tienen sobre cuáles serían los indicios más claros de que la actual pandemia acelera los plazos de reconfiguración del mundo. ¿Y qué rol juega en esto también, por ejemplo, el aparente suicidio económico de actores como la Unión Europea? Esa especie de, bueno, eso, en fin. Gracias. Pablo, Guillermo, ¿querés contestar? Contesto, sí, contesto. Mirá, vos fijate que nosotros lo definimos rapiña de insumos médicos en los últimos 15 días entre países. Incluso hay una historia ahí del Mossad, el servicio secreto israelí, operando desde Turquía para quedarse con mascarillas y no sé qué otras tonterías, qué sé yo. O sea que hay videos de un audio del presidente de Honduras, me parece que es planteando el tema de la autonomía o autarquía alimenticia y mandando a la gente a plantar. Hay una sensación en los aparatos productivos de los distintos países de avanzar hacia un esquema de autosuficiencia productiva. Creo que esto se va a pasar en los distintos ámbitos y eso ya lo estás viendo y es lo que genera la aceleración de esto. Cuando
Alemania prohíbe la exportación de barbijos hace un mes atrás. Tenés el caso de Ucrania que prohíbe la exportación de trigo. Tenés a Egipto quedándose con cargamento de trigo que no sé para dónde iban, o que entraban por ahí, iban para otros países del centro de África y quedaron en Egipto. Bueno, empezás a tener estas tensiones. Ahí hay un aporte en esta misma dirección que coincido, porque va en el pensamiento nuestro, que hace Dugin, este filósofo ruso, que dice, bueno, vamos a un espacio de preservación nacional en un esquema de integraciones regionales, que es lo que nosotros estamos planteando con el eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires. No con el eje brasilero, porque con Brasilia tenemos un problema de competitividad de la economía y no complementariedad, que era lo que, bueno, el viejo diseño de San Martín, digamos, y de Perón, de ir por el Pacífico rodeando a... me parece que eso es lo que viene. Está bien, ¿no? Integraciones más acotadas en un esquema de defensa colectiva, y me parece que esto aceleró, lo que hizo el coronavirus fue acelerar este proceso, no cambiar la tendencia hacia donde íbamos, sino acelerarle. Me parece que la rapiña de los materiales médicos y estas cosas de administración de comercio que empezaron a surgir, me parece que va por ahí. Y en el tema alimenticio, es la base, digamos, alimenticio y medicinal, me parece que es el ABC de esta historia. Eso es lo que nos lleva a pensar que el mundo que va a surgir va a estar en el mismo esquema, nada más que más rápido. A ver, ¿tenés, Jorge, alguien más para participar? Sí, acá yo veo a Jorge Castelo. Y coincidiendo y agradeciendo, porque la verdad que esclarece con las teorías, de comillas, conspirativas que yo estaba oliendo, pero un 10% de lo que planteó Guillermo. Y yo pregunto, hay dos interrogantes que me quedan, porque por sobre todo está la política. También pregunto si no habrá llegado la hora de hacer una autocrítica para realmente que podamos evitar el peronismo que tenemos dentro, para hacerlo realidad, ganar o perder, pero con él. No, yo no hablo de teoría conspirativa, yo no hablo de conspiraciones, hablo de operaciones, digamos. Bueno. Las cosas son públicas, las conspiraciones son secretas, ¿viste? El Papa Negro, esas cosas. Yo en eso soy mucho más simple. Las operaciones hoy están a luz del día, son públicas, no hay conspiración. Ya, ¿viste? No es que digo hay un grupo que está, digo, miren, muchachos, las fuerzas sociales que estos representan y el proyecto del país que tienen, que es distinto al que tenemos nosotros, salieron a operar. Ya está, los 100 días, 120 días de gobierno salieron a operar. Esto es lo que digo por un lado. Del otro lado, la autocrítica, sí, yo soy un ejercicio donde en general estamos siempre revisando lo que hacemos. Tampoco soy de que tengamos que estar todo el día públicamente poniendo cosas, ¿viste? Qué sé yo. La autocrítica más brutal es decir, miren, a esta altura del partido, la economía de este gobierno casi no tiene, pero ningún entronque con el peronismo. Otras áreas no las puedo evaluar, qué sé yo. Creo que en relaciones internacionales y en economía casi no hay nada peronista. Después en otras puede ser que haya, de hecho no estoy yo en condiciones de evaluar eso. Pero en el núcleo duro de este gobierno no lo hay. Sí, insisto, me preocupa el desenlace. Ojalá estemos equivocados, ojalá yo esté equivocado y básicamente a Alberto le vaya bien y lo tengamos que votar y bueno, y al pueblo le da bien, al país le va bien y qué sé yo. Pero tengo serias dudas y como el charme de este gobierno de peronistas nos van a endosar el San Benito, esto es lo que va a pasar. ¿Viste? Esto va a ser, mirá qué divertido, nos fue mal a nosotros, pero a ustedes también. Bueno, ¿viste? Eso es algo que nosotros comunicacionalmente y en la práctica política tenemos que decir, miren que este es un gobierno de coalición, miren que acá no hay peronistas, miren.
qué sé yo, por ahí hay algún peronista, qué sé yo no. Qué sé yo. Ginés González, de última, vendrá del PC, pero hace años que conducción del peronismo y está en el Consejo Nacional con nosotros, qué sé yo, no vemos el peronista. Es que yo, Rossi, no puedo negar su peronismo, pero bueno, no son las áreas que hoy tenemos que en el núcleo duro de la gestión de Alberto para caracterizarlo, digamos, ¿no? Está bien, está el tema de la pandemia, pero para caracterizarlo que era economía y cancillería. Bueno, esto es lo que tengo para contestar. Que fue la experiencia durante el tiempo compartido en gestión con Guillermo, y que me doy cuenta que muchas veces no está a nuestro alcance comprender y que se nos mezclan las cosas y más. Entonces yo quería compartirlo y por supuesto creo que lo que le da perspectiva es todo el análisis que está haciendo Guillermo sobre en qué situación estamos hoy, hacia dónde vamos, ¿no? Nada más. Muchas gracias. No sé si Pablo querés decir una palabra final y cerramos con Guillermo. No, simplemente agradecerles a todos y saludarlos. Muy bien. Guillermo, un cierre. Bueno, sí, te agradezco, Bea, enormemente el esfuerzo. No, es un esfuerzo enorme. A nosotros nos cuesta esto más que la presencia física, Bea, claro, por los pibes, porque por ahí la llevan de taquito. A nosotros nos cuesta que terminamos exhaustos con esto. Gracias, Jorge. Sí. Y yo les agradezco a todos. Esta es una reflexión. Aproveché el título para que le había puesto Pimpi, que yo iba a acompañar, para hacer una reflexión de dónde creo que va esto. Ojalá estemos equivocados, pero bueno, nosotros vamos a empezar a transitar en esta dirección porque es la responsabilidad histórica. Es lo que nos toca. Las fuerzas están en operaciones, todos están en operaciones, nosotros también estamos en operaciones y vamos a tratar de resultar exitosos. No garantizo la victoria, lo que garantizo es el máximo esfuerzo para que ganemos. Así que gracias, compañero, y nos vemos la próxima, Jorge, y a vos te queda la despedida final con todos los compañeros. Gracias.